¿Crudo o cocido? ¿Cuál es la forma correcta de consumir el huevo? ¿Qué beneficios me aporta? ¿Qué aminoácidos y vitaminas tiene que lo hacen una proteína tan especial? ¿Puedo consumir el huevo en cualquier tipo de dieta? Es bien sabido que el huevo posee un alto valor biológico porque contiene todos los aminoácidos esenciales y este perfil de aminoácidos es similar al que se considera ideal para el hombre, 94 en la escala de 100 según la Organización Mundial de la Salud. El consumo del huevo nos aporta una buena cantidad de proteína de fácil absorción y digestión. También nos ayuda en la construcción muscular y reduce el tiempo de recuperación entre los entrenamientos. No obstante, para poder beneficiarnos de sus ventajas nutricionales, el huevo debe cocinarse hasta que la clara esté coagulada. De esta forma se desnaturaliza y se rompen las largas cadenas de aminoácidos que nosotros no podemos digerir. Al cocinarse se facilita la digestión completa de la proteína albúmina. Entonces se liberan vitaminas, minerales y también se destruyen los microorganismos contaminantes como la salmonela, que es una infección causada por bacterias. Es de vital importancia entender que el huevo crudo no es digerible por nuestro organismo. De hecho, este contiene una sustancia llamada avidina, que actúa como antinutriente que bloquea la absorción de la biotina. Esto origina una deficiencia vitamínica muy frecuente en culturistas que toman, por ejemplo, abundante huevo crudo para incrementar su masa muscular. Recordemos que la biotina es la vitamina B7, que forma parte del complejo de las vitaminas B. El tratamiento térmico habitual en el cocinado del huevo provoca la desnaturalización de la avidina, permitiendo que la biotina quede biodisponible, es decir, que quede asimilable por nuestro cuerpo, que sea de fácil digestión, que sea digerible. Teniendo en cuenta esto, la desnaturalización del huevo puede conseguirse de tres formas. La primera, a través del calor. La mejor forma es a 80 grados de cocción. La segunda forma de desnaturalización es por acción física. Al batirla o removerla puede cambiar la estructura y ser digerible por el organismo. Sin embargo, esto no es suficiente para evitar la salmonela o evitar también la acción completa del antinutriente avidina. Y la tercera es por acción química, añadiendo soda cáustica o ácido sulfúrico, pero así la proteína no es apta para el consumo humano. Bien, el huevo por su concentración de nutrientes y su bajo aporte calórico lo hace ideal en la dieta de cualquier persona, especialmente en gestantes, niños, adolescentes, ancianos, personas que realizan programas de pérdida de peso y vegetarianos. También en las personas que practican cualquier tipo de deporte. El huevo es rico en aminoácidos esenciales, que son los que el organismo no fabrica por sí solos, pero sí deben ser aportados en la dieta. El huevo contiene aminoácidos de cadena ramificada. Contiene ácidos grasos, colesterol 2.8%. También contiene ácido glutámico. Recordemos que la glutamina es el aminoácido más importante y el más abundante en el cuerpo para el proceso de construcción muscular y ganancia de fuerza. La glutamina está presente en más procesos metabólicos que en cualquier otro aminoácido. El huevo contiene un porcentaje muy alto de agua. Contiene muy poquitos hidratos de carbono, es decir, carbohidratos. Y la energía que aporta el huevo proviene de los lípidos, que son los ácidos grasos buenos para la salud cardiovascular, como por ejemplo los monoinsaturados con 3.6%, poliinsaturados 1.6% y ácidos omega 3.
El huevo contiene vitaminas y minerales. Por cada 100 gramos aportan calcio, fósforo, hierro, zinc, selenio, sodio, vitamina A, vitamina D, vitamina E, riboflavina, niacina, ácido fólico, vitamina B12, biotina, ácido pantoténico y tiamina. Además de esto, el huevo contiene colina, lecitina, luteína y zeaxantina. El huevo y sus proteínas. El 55% son ovoalbúminas, el 12% ovotransferinas, el 11% ovomucoides y en menor medida ovoglobulinas y ovoinhibidores, que bloquean las enzimas digestivas de nuestro cuerpo encargadas de digerir las proteínas que comemos. El huevo está constituido así: clara un 60%, yema 30% y cáscara 10%. Los componentes nutricionales en el huevo están bien repartidos entre clara y yema y hay gran diferencia entre ellas. La clara contiene 80% de agua, un 11.12% de proteína y la yema contiene grasas, colesterol, micronutrientes y vitaminas. Su composición: por cada 100 gramos de material comestible, lo cual sería una ración de 2 huevos, se divide así: huevos hervidos en proteínas 12.3%, grasas 10.9%, energía por kilocaloría 1.47. En huevos fritos, proteína 14.1, grasas 19.5 y energía kilocalórica 232. Además de lo mencionado, el huevo viene en un empaque muy original y a la medida de cualquier persona. Bien amigos, esta es toda la información por hoy, esperamos les haya sido de utilidad y también que se suscriban a nuestro canal para que puedan acceder más fácilmente a todos nuestros videos, a nuestras rutinas, a la información. Hay videos muy interesantes que estamos seguros les van a ser de utilidad. Un abrazo.